Buenas tardes a todos. En primer lugar, darle la bienvenida a esta conferencia en donde pues, va a haber una charla acerca de la Capilla Castrense de la Inmaculada Concepción a lo largo de los 100 años, desde 1923 al 2023, para presentarles a las dos conferenciantes. En primer lugar, doña María Elena Fernández Díaz, doctora en Historia Contemporánea por la UNED Madrid, y la licenciada doña Isabel María Migalón Aguilar. Las dos conferenciantes van a hacer un recorrido histórico de nuestra parroquia castrense desde sus inicios, enmarcando sobre todo la figura de doña Eleuteria, que fue un personaje muy importante y la cual le tenemos que agradecer el que en este día tengamos la parroquia que hoy conocemos. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha al fondo los últimos? Bien. Al igual que el Pater ha dado la bienvenida, reiterar la bienvenida a todos ustedes en esta tarde por acompañarnos. Dar las gracias desde la UNED, que siempre abre sus puertas a todos aquellos que le pedimos ayuda para cualquier acto. Muchas gracias, Ángel. A todos aquellos que han colaborado en este centenario, que son muchos, no voy a pasar a nombrarlos, tal vez luego, al final, ¿no, Isabel? Lo que vamos a hacer Isabel y yo va a ser, como bien ha dicho el Pater, un recorrido histórico por el nacimiento de la castrense de 1923. Hasta la actualidad no, solo van a ser los años de inicio. ¿Cómo se gesta esta capilla? Todos sabemos que ha tenido muchísimos eventos en 100 años. Los recientes que recordamos todos fue ese deterioro de las torres, que Comandancia de Obras tuvo que arreglarlas, por ejemplo. El cambio de las vidrieras también, que eran maravillosas, tengo que decir, que espero que, aprovechando que estamos aquí Isabel y yo, pedir imágenes de nuestra querida castrense, antiguas o modernas, para la futura exposición. Pero nos vamos a centrar simplemente en 3 años, desde que se va gestando esta capilla como tal edificio, porque capilla castrense existía. Existía una capilla castrense, pero no como la que tenemos hoy, como el edificio diseñado por el ingeniero Carcaño, ¿vale? En 1920, vamos a partir de esa fecha, la devoción, voy a ver si pongo a punto mis dotes bien. La devoción y la tenacidad de una señora hicieron que Melilla tuviese una capilla castrense, doña Eleuteria, la madre del general de la plaza, de Fernández Silvestre. Había llegado a la plaza acompañando a su hijo cuando toma el puesto en esa fecha, y fue la que empujó realmente para que, como ha dicho Isabel anteriormente cuando nos estaban entrevistando, la que tuvo la idea de que se tenía que crear un edificio acorde a las necesidades de la población castrense que tenía la ciudad. Ya en el año 1918, estaba la Purísima Concepción y se necesitaban más centros de culto cristiano. Ella, al ver que nuestra castrense, que ya existía, estaba ubicada en unos barracones detrás de la actual castrense, decide dar un empujón a lo que va a ser la creación de un edificio como tal, un edificio que tuviese una historia, que se levantase con el fin de capilla bien urbanizada, con una buena ingeniería, tal y como la conocemos hoy. Se lo debemos a ella. Según figuran en muchísimas anotaciones de libros que hemos consultado en el Archivo Castrense de Madrid, como digo, ya existía una castrense. Los sacerdotes castrenses oficiaban en Melilla, en las diferentes unidades e incluso en las diferentes iglesias, llamémoslas civiles, de la ciudad de Melilla.
pero no existía como tal edificio la Castrense. Hablando con el hermano mayor de la congregación, Luisma, nos comentaba que Fray Fernando le había comentado que, bueno, que aquí, como podemos ver en esta planimetría que encontré en el Archivo Militar de Segovia, existían unos terrenos que pertenecían a los capuchinos, parecía ser, en lo que llamamos la Plaza de las Culturas, en ese espacio. Y que tal vez ahí, bueno, pues según Fray Fernando, estuvo la primera castrense. Por la documentación que hemos podido hallar hasta el momento, yo siempre digo hasta el momento porque las fuentes documentales, de repente encontramos un documento nuevo y cambia la historia, pues hasta lo que hemos encontrado a fecha de hoy, parece ser que efectivamente se encontraba la primera castrense que empieza a funcionar dentro de un barracón en 1915 como tal, en esos espacios. Había puesto según Fray Fernando decía que estaba cerca del monumento a los héroes en Plaza de España. Mi opinión es que estaba muchísimo más cercano a lo que está la castrense actual. Bueno, no cabe duda de que dicho templo, vamos a ver aquí, aquí vemos cómo nos habla ya de la capilla castrense en el año 14. Es decir, existía como tal espacio, como les he dicho. Que no tenemos ninguna imagen de la misma, simplemente documentación, como estas que son inscripciones de matrimonios, bautizos, defunciones, hechas por los sacerdotes castrenses. El templo que ahora conmemoramos, que estamos celebrando el centenario, que arranca hoy, es obra de la generosidad del pueblo de Melilla, de aquellas personas que, bueno, rápidamente se van uniendo a la propuesta de esta señora, que escasamente había llegado, bueno, unos meses antes, y propone. Sí que es verdad, tenemos que decirlo, que gracias a su posición de ser, digámoslo así, la primera dama de Melilla en esos momentos, era la que ejercía, puesto que el general Fernández Silvestre era viudo, y ella ejercía de primera dama aquí en Melilla. Gracias a ese apoyo también de su hijo, este espacio salió adelante y pudo edificarse. Hoy haremos, bueno, como he dicho, un breve recorrido, no un gran recorrido, porque sería interminable nuestra charla y no queremos aburrir, por, bueno, 3 años simplemente, ¿no, Isabel? 3 años de la gestación de esta. Aquí vemos los barracones, vemos ya construida esa iglesia castrense. Mi opinión es que estaba prácticamente donde pone el barracón número entre el 4 y el 3, por ahí, en uno de esos 2 espacios posiblemente estaba esta capilla castrense, puesto que existía. Y en bautizos, comuniones y defunciones aparece que se oficiaban en la misma. Bueno, pues en uno de esos espacios, es más, cuando se inaugura, y hablará Isabel de ello luego, cuando se inaugura el edificio de la Castrense, se trasladan los enseres de un espacio a otro cercano. Bien, nosotros, bueno, ante todo buenas tardes. Voy a hacer mías las palabras de Elena de agradecimiento, ¿no? Y del privilegio que nos otorgan por poder contar, por hacer lo que más nos gusta, que es contar la historia de Melilla, y en este caso la de nuestra querida Castrense. Nosotros nuestra intervención la hemos dividido en 4 partes, que las tienen aquí. Una primera, que son los nombres de la capilla castrense, de aquellas personas que tuvieron una mayor vinculación con ella, con su construcción, con su gestación, la devoción de un pueblo. Es ese periodo entre 1920 y 1923, un anhelo hecho realidad, ¿no? Ese sueño, ese anhelo de doña Eleuteria Silvestre Quesada, de que Melilla tuviera una nueva capilla castrense y por fin un nuevo lugar de culto, porque rápidamente, como veremos, el mismo día ya se estaban realizando cultos en ella. Bien, pasa a la siguiente. Estas son las personas que nosotros hemos considerado como
no más importantes, a mí la palabra importante no me gustaría, porque importantes fueron todos, ¿no? Pero los que sí tuvieron un papel más destacado. Empezaremos por don Manuel Fernández Silvestre, sobradamente conocido por, yo creo, por todos los aquí presentes. Nace en Cuba, en Caney, en 1871. Viaja a España para formarse en la Academia Militar. Vuelve a Cuba con su familia y a finales del siglo XIX, hacia 1897-1898, la familia Fernández Silvestre se traslada a vivir a Alcalá de Henares. Allí conoce a la que sería el amor de su vida, a Elvira Duarte, con la que se casa en 1899. Y él, la primera vez que viene a Melilla es en 1904, como comandante de caballería. En ese mismo año ocurre la triste pérdida de su hija, María Luisa, en algunos sitios aparece como Elvira, y 3 años más tarde pierde a su mujer, a Elvira Duarte Oteiza, como he dicho, que está enterrada aquí en Melilla. Marcha de la ciudad hacia 1908 y regresaría en febrero de 1920 ya como comandante general, acompañado de su madre y de sus hermanas Mercedes, Carmen y Ángeles. Bueno, lo que ocurre a partir de julio de 1921, sabemos, desaparece, muere, pero él es, junto con su madre, impulsor. Es el que la escucha, ¿no? El que yo creo que sería la primera persona a la que le dijo doña Eleuteria a su hijo Manuel, ¿no? Debemos de potenciar el que se construya la iglesia, una nueva iglesia castrense, porque la que hay es insuficiente. Otro personaje, indudablemente, es doña Eleuteria. No sabemos quién es de esta imagen. Nosotros sabemos que está. Creemos que es o bien la señora que está en el centro sentada con la estola negra o la que está de pie. Una de las dos. Una de las dos tiene que ser. Estamos intentando, por activa y por pasiva, por muchísimos sitios, para que nos desvelen esa incógnita, porque de verdad que tenemos muchísimos deseos de ponerle cara a doña Eleuteria y de que todos la conozcamos. Bueno, pues ella era cubana, de origen español. Su padre nace en un pueblo de Gerona, Juan Silvestre, y emigra, como tantos otros, a Cuba. Cuando nos ponemos, les voy a contar una pequeña anécdota, porque todas las investigaciones suelen tener muchas anécdotas y son curiosas y no nos gusta quedárnoslas a nosotros, ¿no? Cuando nos ponemos en contacto con Begur, con el archivo, claro, Silvestre se va a Cuba y dice, sí, pero ¿cuál de los 4? Digo, tanto. Dice, sí, es que en esos años fueron muchas las familias que emigraron desde Begur, Gerona, a Cuba, y nos consta que fueron 4 con el apellido Silvestre y de nombre Juan, claro. Digo, bueno, pues ya en otra ocasión intentaremos afinar un poco más. La madre, a día de hoy no hemos podido averiguar cómo se llama, pero sí sabemos que, bueno, o bien era cubana o bien viajó con su marido desde España. Ella estuvo casada en un primer momento, queda viuda con un hijo y conoce al que sería su segundo marido, Víctor Fernández Villar, padre de la saga de los Fernández Silvestre. Ella, como antes he mencionado con Manuel, viajan y se instalan en Alcalá de Henares. Víctor muere en 1902. Lo que no sabemos es qué ocurre en la vida de Eleuteria o doña Eleuteria, no me gusta pearle el doña, entre 1902 y 1920, que viene a Melilla. Hizo toda su vida en Alcalá de Henares, hubo tiempos en los que estuvo en Madrid, acompañó a su hijo Manuel en algunos de los otros destinos. Creemos que en Ceuta sí estuvo también, que hay alguna que otra imagen, pero bueno, eso ahora mismo son un poco conjeturas, ¿no?
Ella, como antes hemos dicho, viene a Melilla en febrero de 1920 y tardó muy poco tiempo en poner en marcha este maravilloso engranaje, ¿no?, que es el construir una capilla. Animó tanto a la gente que, como antes decía el Pater David, hoy tenemos nuestra maravillosa capilla castrense de la Inmaculada Concepción. En los últimos días de julio de 1921, la familia Fernández Silvestre, doña Eleuteria y sus hijas, tras los terribles sucesos, marchan a Madrid y sí, eso sí, sabemos que se instalan en Madrid, si no recuerdo mal, en la calle Velázquez, y el 12 de julio de 1926 fallece y está enterrada junto a su marido y a su nieta María Luisa en Alcalá de Henares. Bien, otro de los personajes que lo tenemos en el banner aquí, muy conocido en Melilla, además me he traído hasta uno de sus libros, porque no solo fue ingeniero, fue escritor. Tiene un libro maravilloso que yo cuando llegué a Melilla me lo leí porque la historia de Melilla es fascinante y más una historia novelada. Habla de esos años 20 en que se construye nuestra capilla castrense. Es un libro que podemos encontrar en cualquier biblioteca de Melilla. Les recomiendo su lectura. Estoy hablando de Francisco Carcaño, este ingeniero, que es otro de los personajes de este centenario de la castrense, puesto que fue el que diseñó el edificio. Él nace en Torrevieja, es de Alicante, en 1886, el año en que nace la Coca-Cola, casualidad. Buscando anécdotas digo, mira, en ese año también aparece la Coca-Cola. Bien, era hijo de un industrial, el mayor de 5 hermanos y bueno, en 1902 ingresa en la Academia de Ingenieros, donde sale con el empleo de primer teniente. Su primer destino estará aquí en la ciudad de Melilla, dentro de la Compañía de Zapadores de Comandancia General de Melilla. En la campaña del 9 participa activamente, dirige obras en alguna de las posiciones, como Sidimusa, Aisa, y por los combates que hubo entre el día 20 y el 23 de julio y el 29 de septiembre, bueno, pues se le conceden diferentes cruces al mérito militar. Participa también en esa llamada campaña del Quer del año 11-12 y tuvo a su cargo, bueno, pues las palomas mensajeras que, bueno, tan buen resultado dieron en la plaza de Melilla. Recordar que el palomar de palomas mensajeras aquí en Melilla estaba en Melilla la Vieja, para el que no lo sepa, al lado del edificio de los hermanos capuchinos. No sé si ha venido aquí algún... Por ahí está Juanjo, que tiene mucho que ver con el palomar militar, puesto que su padre, ¿no? Tu abuelo estaba encargado. Bueno, la historia de Melilla la hacemos los melillenses y aquí nos pueden contar alguna. Bueno, pues trabaja a su cargo, tenía las palomas mensajeras, este ingeniero militar, fíjense. En estos años, junto con otro ingeniero que nos deja muchísimas obras aquí en Melilla, Emilio Alzubara y Goicoechea, trabajan a la par en varias obras de la ciudad, siendo tal vez algunas de las más destacadas este edificio donde estamos hoy dando la charla, no el espacio donde estamos, la capilla, que es de otro señor. Lo que es de aquí para allá lo diseña este ingeniero Carcaño más. En 1920, el 12 de julio, sustituye al capitán Ramón Avenia como ingeniero de la Junta de Arbitrios. La Junta de Arbitrios es esa transición entre la Junta Municipal, un híbrido entre lo civil y lo militar, y a él le llaman para trabajar allí. El cargo lo estuvo desempeñando hasta marzo de 1922 y será este periodo donde gesta lo que es la castrense, la capilla castrense de Melilla. En ese espacio de tiempo se le encarga, haga usted por favor un proyecto de lo que va a ser un edificio para capilla castrense en el llano de Melilla. Al crearse en el año 27 la Junta Municipal, fue nombrado vocal militar suplente en la misma. En el año 29 marcha a Almería, en el 33 a Mahón, a Menorca, va cambiando de destino en pocos años. Y está esperando en el año 36 nuevo destino, que será Gijón, y tiene
la mala suerte, como otros, de fallecer en la represión republicana en la isla de Mahón. Es fusilado por los republicanos. Y su impronta, bueno, como ingeniero militar lo tenemos presente aquí en Melilla, el edificio donde estamos, nuestra queridísima capilla castrense, y bueno, como literato ya les he dicho que tiene desde este hasta Refiñerías y otros libros que hablan de las plazas menores del norte de África, las Chafarinas, el Peñón, libros bastante recomendables, porque tengo que decir que gran parte, tenemos la suerte aquí en Melilla, que un número elevado de militares se dedicaron tanto a su vida profesional dentro de la milicia, llamémoslo así, como a escribir. Y muy buenos escritores, muy buenos novelistas o bueno, ejecutores de diferentes manuales en todos los campos. Y hemos tenido la suerte de que los hemos tenido y los seguimos teniendo, y tenemos bastantes en Melilla que se siguen dedicando a escribir aquí en la actualidad y están dentro del empleo militar. También tenemos a otro personaje, ya que hemos hablado de varios personajes, de la madre de Fernández Silvestre, doña Eleuteria, de Carcaño. Aquí tenemos a ver, que se nos ha ido, Sí. aquí, no se nos ha ido para atrás, bueno, un poquito más para atrás, que se nos pasa, a una señora muy interesante, ¿eh? Ella es María de las Nieves Quiroga Pardo Bazán, nos suena el apellido, ¿no? Estuvo aquí en Melilla, conocida también como Blanca. Nació en 1879, era hija, como vemos por apellido, segundo apellido de nuestra gran Emilia Pardo Bazán, otra gran escritora española, y José Antonio de Quiroga Pérez de Deza. Contrajo matrimonio con el militar José Cavalcanti, muy conocido también aquí en Melilla, puesto que ejerció el cargo de general de la plaza tras caer comandancia en ese año 21, desaparecer Fernández Silvestre. Su marido se hace cargo de comandancia y es cuando ella aterriza en nuestra ciudad. Al igual que le ocurriera con doña Eleuteria, la marquesa de Cavalcanti, por cierto, también condesa, por un lado tenía el marquesado de su marido y por otro lado era condesa por título propio, empezó a trabajar para que siguiesen las obras, que luego comentaremos, de lo que era la castrense, que se habían paralizado con los hechos del año 21, de julio del 21. En 1922, bueno, pues tras este parón, ella, María de las Nieves, es la que empuja a que se siga construyendo esa castrense. Ejerce, al igual que ejerció doña Eleuteria, de primera dama aquí en Melilla, y es la encargada de que sigan adelante las obras y se empeña en que sigan adelante esas obras, puesto que habían quedado paralizadas en el año 21 y el espacio que se estaba construyendo, bueno, quedó relegado de almacén. Ella muere sin descendencia, además muere muy mayor, con 91 años, hereda gran parte del patrimonio, bueno, prácticamente todo el patrimonio de su madre y de su padre, puesto que eran 3 hermanos. Su hermana Carmen murió soltera, no dejó descendencia, ella tampoco. Un hermano estaba casado pero tampoco con descendencia, y al igual que le pasa a Carcaño, tuvo una gran desgracia familiar años después. Justo en julio del 36, su padre y su hermano también son represaliados y fallecen a manos de los republicanos en Madrid. Coinciden en ocasiones estas desgracias en estos personajes. Y como digo, bueno, pues también ostentaba un título de condesa, tercera condesa de Pardo Bazán, tercera condesa de Torre de Cela. Era marquesa por consorte con su marido, pero bueno, y estaba casada con Cavalcanti. Aquí tenemos a otro de los personajes que aparecen en nuestros banners, el arzobispo castrense. Él fue el que inaugura, tras terminarse nuestro edificio de capilla, es el que viene a inaugurar. Era un clérigo español nacido en Ontaneres, en Guadalajara, en 1859. Siendo vicario general castrense y patriarca de las Indias Occidentales, fue el encargado de bendecir la nueva capilla castrense. Yo cuando oí, les confieso a ustedes, patriarca de las Indias Occidentales, dije, ¿quién es este hombre? ¿Patriarca de qué? ¿A dónde viene este título?
Bueno, claro, me pongo a investigar y claro, viene de la época de las Américas. En 1524 ya aparece este título de ser patriarca de las Indias Occidentales, que también existe un patriarca de las Indias Orientales, por eso los portugueses, por otro lado, pero nosotros tenemos este patriarca. Hasta los años 60 lo ha ostentado el clero castrense, el vicario general castrense. Desde los años 60 existe como figura, como titulación. Tenían además la potestad de ser senadores del reino, el que ostentaba este cargo. Y bueno, él, el patriciado este, lo tenía como título. Claro, cuando a mí me dicen que había venido, digo, ¿este señor quién es? Que tiene ese título, ¿de dónde le venía? Y bueno, es un título que va, digamos, con el cargo. Se le atribuye a ese cargo tan importante que tuvo el arzobispo castrense, como digo, que llegó aquí a inaugurar nuestra iglesia, Julián de Diego y García de Alcolea. Bueno, terminar diciendo que hemos intentado elegir estas figuras, estas pequeñas biografías de personajes que han dejado su huella, pero fueron muchísimos los que dejaron su huella y los que colaboraron. Es igual que hoy, que estamos nosotras dos aquí hablando, pero aquí está la colaboración de todos para que nosotros hayamos estado dando aquí esta pequeña charla. Bueno. Bien. La segunda parte la hemos querido titular como la devoción de un pueblo, ¿no? Porque realmente eso fue lo que inició, esos fueron los cimientos de la capilla castrense, la devoción del pueblo. Como antes apuntábamos, doña Eleuteria llega, vuelvo a repetir, fijaros, ¿no?, en febrero de 1920, y en mayo ya se estaba recaudando dinero para la construcción. O sea, rápidamente se puso manos a la obra. Estos primeros donativos alcanzaron las cifras, ahora mismo nos puede parecer un poco, ¿no?, 4.900 pesetas. Era mucho dinero para la época. Esas fueron las primeras cantidades que aparecen en la prensa y van detallando, como vemos ahí, porque yo siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo, que el telegrama del RIF, luego telegrama de Melilla, es una fuente de información inagotable. Cualquier cosa que necesitemos la vamos a encontrar ahí. Bueno, todo no. Hay cosas, ¿verdad?, que hemos intentado, lo hemos escudriñado por arriba, por abajo y no hemos encontrado la información, pero prácticamente todo. Como digo, rápidamente esa iniciativa tiene eco en la población, son muchas las personas, luego daremos algunos nombres de mujeres que se unen a la causa y a ese ímpetu constructor de doña Eleuteria. Y se aprovecha también que visita Melilla el vizconde de Eza, que era ministro de la guerra, y el general Silvestre pues le pide dinero y aporta 15.000 pesetas para la obra. Poco a poco pues nos vamos a ir a septiembre de 1920, concretamente al día 18, que es cuando tuvo lugar el acto de la puesta de la primera piedra. Y no quiero ser yo quien lo cuente, sino que sea el periodista de la época el que hace una crónica de ese día. Y dice así: tuvo lugar con brillantez y solemnidad extraordinarias la inauguración de las obras de la nueva capilla castrense, que se construirá con fondos adquiridos por suscripción entre las señoras de los militares que prestan servicio en este territorio y otras piadosas personas. Al acto asistieron el comandante general, señor Fernández Silvestre, y el general presidente de la Junta de Arbitrios, señor Monteverde, con sus ayudantes. Entre las señoras y señoritas que concurrieron al acto, pues estaban indudablemente la señora viuda de Fernández, doña Eleuteria, y la señora de Monteverde, señora de Rodríguez Casademón,
en fin, otras, y la señorita Fernández Silvestre, vuelvo a citarla, Ángela, Mercedes y Carmen, y otra serie de damas, ¿no?, de Melilla. Estuvieron presentes en el acto todos los jefes de los cuerpos y numerosas comisiones civiles y militares y representantes de la prensa. Y aquí quiero hacer un inciso. Por eso, cuando hablamos de la capilla castrense, es, en nuestra opinión, el elemento, la simbiosis de lo que es la población civil y militar de Melilla, porque ahí colaboraron todos, aunque lo empieza la Comandancia General y ese empujón, ¿no?, de doña Eleuteria, pero realmente colaboraron todos los melillenses, todos los que quisieron, todos los que pudieron. La ceremonia religiosa estuvo a cargo del teniente vicario castrense, don Plácido Zaidín, revestido de pontifical, a quien auxiliaban los capellanes don Ramón Elías y don Francisco Velasco. El padre Zaidín regó con agua bendita el terreno sobre el que se ha de edificar el nuevo templo, revistiendo el acto extraordinaria solemnidad. Bien, tras la inauguración, evidentemente, el comandante general dio un discurso. Terminada la ceremonia y, bueno, dirigiéndose a la madre, a las damas que habían ayudado, dijo lo siguiente: orgullosas debéis estar e inmensa satisfacción debe inundaros al ver qué hechos irrefutables llevan a la realidad vuestra cristiana y sublime idea de levantar el templo sagrado que sustituya al humildísimo que hasta hoy dispuso la numerosa familia militar que tanto me honro en presidir. El templo que erigéis será para nosotros doblemente sagrado, porque cuanto en esta tan amada tierra se edifique, se hará siempre sobre el altar sagrado en que yacen los restos de nuestros mártires y héroes, altar regado con sus lágrimas y sangre. Bueno, finalizada su intervención, doña Eleuteria y la señora de Monteverde, a las que siguieron las demás damas, señoras y señoritas, dieron, como es preceptivo, golpes con una piqueta al terreno donde ha de erigirse la nueva iglesia. En el diario local de Melilla, como ha comentado Isabel, el Telegrama del Rey, donde nos ilustra de esos momentos, se nos hace una descripción de cómo iba a ser el templo. Dice: la capilla castrense que se ha proyectado tiene 3 naves, una central de 5,50 metros, una longitud de nave de central ábside de 20 metros, un pequeño atrio con barandal de acceso a la capilla, habiéndose instalado en el fondo la sacristía, con entrada independiente por un jardincito. Se ha elegido el estilo gótico de extraordinaria vistosidad. La fachada principal, a la calle Duque de Almodóvar, tiene 3 cuerpos enlazados por entrepaños en distinto plano. Los 2 de los ángulos se rematan con 2 torres cuadradas de 16 metros de altura. La fachada lateral a la calle Vallescá se organiza con contrafuerte, grandes ventanales góticos y crestería en la hilera y en el remate de muros. El plebistero, algo más elevado que el pavimento de la iglesia, se delimita con artística balaustrada. Se cimenta el edificio sobre placas de cemento armado, por ser flojo el terreno de asiento, y se cubre con armaduras de madera y tejas planas policromadas, combinadas para que den bella perspectiva al edificio, que podrá contemplarse en parte desde la Plaza de España. Fijaros en esta última frase o en este último párrafo que ha leído Elena. Cuando lo vimos, entendimos lo que luego ocurrió en 2016, cuando dice: se cimenta el edificio sobre placas de cemento armado por ser flojo el terreno de asiento. De ahí que sufriera tanto el edificio en el terremoto del 2016 por la falta de consistencia del terreno. Ya en su momento intentaron reforzarlo, no voy a decir que sin éxito, porque hasta 2016 han pasado muchos años, ¿no?, desde entonces, pero ya se nos decía que era cómo era ese terreno. Al fin y al cabo, toda esa zona era terreno de huerta y era la salida del río, ¿no?, al mar. Antes hacíamos mención a esas ayudas, a esas colaboraciones. Ya
nos metemos en 1921 y bueno, en la prensa aparecen los donativos que ya se seguían recogiendo. Aquí tenemos algunas de estas mujeres, por ejemplo, Ana Elizalde era la mujer del general Dámaso Berenguer, que contribuyó con 250 pesetas, doña Eleuteria con 175, la baronesa de Casa de Avalillo, Cristina Morenés, con 100, Milagros Ojeda, que era la esposa del general Riquelme, con 505, y Carmen Moreno, mujer del coronel Morales, Gabriel de Morales, con 343,50. El coronel Morales, antes, cuando Elena estaba hablando de esos militares y escritores, a mí indudablemente me ha venido él también a la memoria, y además fue nuestro primer cronista de la ciudad. Duró muy poco en el cargo, apenas un mes. Él muere el 22 de julio de 1921, pero con anterioridad nos dejó un legado escrito maravilloso, que los que nos dedicamos a la investigación y al mundo de la historia, pues una consulta, vamos, obligada, ¿no? Los trabajos del coronel ascendido a título póstumo a general. Bien, bueno, pues las obras, continúa la edificación desde aquel día en que dieron comienzo, se pone la primera piedra, siguen los trabajos, y otro día 18, en esta ocasión de junio, ya se había llegado a cubrir techo, y el general Silvestre, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque ya, bueno, pues a principios de mes había ocurrido lo de Abarrán, ya estaba la comandancia en alerta, quiere tener un detalle con esos trabajadores, con ese personal que ha llevado a buen término la obra, por lo menos a cubrir, ¿no? Y al igual que antes, Elena ha leído unas palabras que dedicó a los presentes cuando se puso la primera piedra. Yo os quiero hacer partícipe de qué dijo, o parte de lo que dijo, en aquel 18 de junio, que casi sería de sus últimas vamos, de las últimas veces que se le vería en público, porque al poco tiempo ya nos vimos inmersos, se vieron inmersos en lo que ocurrió, ¿no? Y él decía así: mi querida madre, señores obreros y soldados, es un deber en mí dirigiros la palabra para expresaros mi satisfacción por haber terminado con el empeño de unos y el trabajo de otros sin accidente alguno las obras de recoger agua en este edificio. No es esta una obra hecha para la guerra, pero a ella puede venirse como resultado de aquella. Es una frase que a mí desde luego me ha impactado muchísimo, lo confieso. En esta obra habéis demostrado que obreros y soldados sabéis marchar unidos en lo mismo, trabajando con el agua y dificultades halladas que las alturas peligrosas del andamio. Sería ingrato no hacer resaltar la labor del ingeniero director, el capitán Carcaño, que con una laboriosidad, un talento y una economía verdaderamente ejemplar ha dado cima con muy escasos recursos y rápidamente a una obra que tan necesaria era para todos nosotros. Bien, la locución del general fue contestada por el ingeniero presente, Francisco Carcaño, que le dice: mi general, tan solo de expresar a usted mi anhelo ferviente porque se terminen las obras de este templo católico, para que podamos reunirnos nuevamente bajo sus bóvedas en plazo breve, a escuchar solemnemente Te Deum, de gracias al Altísimo por el completo triunfo de las tropas españolas, guiadas victoriosamente hasta los últimos rincones del Rif por caudillos de dotes tan eminentes como las de usted. Ya están en esos momentos críticos del 21. Bueno, pues dos obreros obsequiaron sendos ramos de flores a la madre del general, a la esposa del ingeniero, como era preceptivo. Y como bien ha dicho Isabel, ya en esos días se está viendo un movimiento fuera de lo normal en las cávilas vecinas, con las conscientes pérdidas. El 1 de junio cae a Barrán y bueno, en esos momentos nadie se imaginaba qué es lo que iba a ocurrir después.
En el mes de octubre, doña María de las Nieves Quiroga y Pardo Bazán, la marquesa de Cavalcanti, esposa del general José Cavalcanti, pone todo su empeño en que puedan reanudarse las obras de la capilla. Habían quedado paradas con los sucesos del 21. Conociendo sus piadosos sentimientos, bueno, pues nadie dudó en esos momentos de que alcanzaría el objetivo. Sería conveniente recordar que gracias a ella tanto las imágenes como los objetos de culto que la iglesia de Nador pues le fueron profanados y desaparecidos, fueron repuestos por esta señora con gran celeridad para la iglesia de Santiago de Nador. Como dato curioso decir, que tanto Fernández Silvestre como su madre y como Cavalcanti, todos eran de origen cubano. Tenemos muchísimos cubanos en la ciudad de Melilla en esos momentos. En 1922 se reanudan las obras de la Castrense, como digo, y a pesar de los esfuerzos de esta marquesa de Cavalcanti, no terminan de salir hacia adelante las obras hasta el mes de noviembre de ese año. En los primeros días de octubre se habla de un posible inicio. Se comentaba también que para los gastos de la construcción los diferentes regimientos de la guarnición habían contribuido con ciertas cantidades para los mismos y la Comandancia General a la vez había solicitado un crédito para la terminación de las obras y el esorno de la capilla. Finaliza ya el mes de noviembre, estamos en el 22, concretamente el 27, la festividad de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, cuando, ese día se inauguran ya las obras y se reanudan. Fijaros qué importancia tenían las obras de nuestra querida castrense, que no solo se hace eco el telegrama del RIF, al que haremos y estamos haciendo alusión continuamente, y hablaba de que había generado un gasto, que se necesitaba un gasto de unas 25.000 pesetas. También el periódico La Época de Madrid habla de que se habían comenzado los trabajos de la capilla castrense por iniciativa del general Silvestre. También la prensa de Madrid, diarios como La Voz y El Sol, hacen mención a la capilla castrense que se estaba construyendo en Melilla. Y eso pues también nos tiene que enorgullecer, ¿no? Es decir, era una obra de tal envergadura, de tal importancia, que trasciende fuera de Melilla, y la prensa nacional se hace eco de lo que está ocurriendo en esta pequeña ciudad, ¿no? Ese anhelo se hace por fin realidad. Tras muchos avatares, como hemos visto, quedan paralizadas las obras con los sucesos del 21, no había dinero, se tiene que pedir dinero y por fin, todo queda preparado para su inauguración, para que llegue el patriarca de las Indias y vicario general castrense, que se desplaza hasta Melilla. Y todo esto también aparece en la prensa, tanto local, evidentemente, porque es historia de nuestra ciudad, como en diferentes noticiarios y periódicos peninsulares. Por ejemplo, aparece en La Acción, en La Correspondencia de España, en Siglo Futuro, donde nos habla del viaje del patriarca de las Indias. Ha comenzado el arreglo de la residencia donde se hospedará el patriarca de las Indias, que llegará el próximo miércoles para bendecir nuestra capilla castrense. Se han organizado excursiones al territorio en honor del patriarca. Este administrará el sacramento de la confirmación. Distinguidas damas trabajan día y noche en el arreglo de este nuevo templo. En diferentes periódicos, como digo, locales y a nivel nacional, aparece la noticia de esa inauguración. ¿Y qué nos cuenta el telegrama de lo que ocurre? Pues os voy a hacer partícipe otra vez de ello. Dice así el periodista: ayer visitamos la nueva capilla, en la que se ultiman los preparativos para la fiesta de mañana. En ella se han instalado 4 altares de puro estilo gótico, especialmente el mayor, que ha sido donado por la infantería, y demás cuerpos que tienen por patrona
a la Purísima Concepción. En este altar se venera la imagen de la Inmaculada, donada por Su Majestad la Reina Doña Victoria. El altar regalado por los ingenieros y artilleros han sido colocadas las imágenes que tienen por patrones dichos cuerpos, San Fernando y Santa Bárbara. En este altar se admiran 2 soberbios faroles y 2 preciosos floreros, obra del notable artista soldado de ingenieros Andrés Contreras. Los otros 2 altares están consagrados a Santa Teresa y Santiago y han sido regalados por las fuerzas de Intendencia y Caballería respectivamente. El nuevo templo cuenta además con una magnífica imagen de San Antonio, donada por el coronel de ingenieros señor López Pozas, y en breve recibirá otra de Nuestra Señora del Carmen, adquirida por suscripción abierta entre los marinos. Excepto el altar mayor, que fue adquirido en Barcelona, los otros 3 han sido construidos en los talleres de la Comandancia de Ingenieros, como asimismo los 2 confesionarios, el púlpito y los reclinatorios. El Vía Crucis es de gran valor y muy artístico. Los cristales multicolores de los grandes ventanales proceden de Alemania y constituyen un adorno de mucho gusto. El templo está dotado, nos hablaba de unas magníficas lámparas y, hablaba de las 2 torres, de las campanas y cómo a una de las campanas se le dio el nombre de Doña Eleuteria. Bien, estamos viendo una de las imágenes que a mí más me gusta de la Castrense con, parece ser un jardín anexo, ¿no? Hoy desaparecido. A las 8 de la mañana del 22 de noviembre de 1923, el patriarca de las Indias se trasladó a la nueva capilla castrense para la bendición. Ya era el día que se iba a bendecir tal espacio. Fue una ceremonia, tenemos que decir, privada, a la que asistió el señor Zaidín, el secretario del vicariato. Él fue el encargado de bendecir la primera piedra de las obras también. La acompañan el ayudante, el señor Mazas, capellanes castrense que había entonces en la plaza. Tengo que recordar que en esos momentos cada unidad tenía su sacerdote castrense, hasta el castrense de Hospitales. Es decir, había varios en la ciudad de Melilla. Seguidamente todo ese grupo se dirigió a la antigua capilla, esa que yo he comentado que estaba muy cercana, con el fin de proceder al traslado del Santísimo Sacramento al nuevo templo. Este fue portado por el vicario general bajo palio. Los 6 varales les eran llevados por los capellanes de los cuerpos expedicionarios. A este acto concurrieron muchos fieles que esperaban con devoción poder asistir a este solemne acto. Al igual que fuimos el último día, que fue muchísima población de Melilla a la toma de posesión del Pater, pues lo mismo ocurre aquí. Actos que nos llaman a la ciudadanía a estar presentes en diferentes momentos. Habiendo a las 9 en punto, Su Excelencia dijo la misa rezada con todos los capellanes, gran número de fieles llenaban el espacio, se finaliza la Eucaristía a las 10:30 y queda en esos momentos abierto al público el nuevo templo, construido, como ya he apuntado anteriormente, gracias a la iniciativa de doña Eleuteria. El altar mayor, presidido por la imagen de la Inmaculada Concepción, decía la prensa que aparecía verdaderamente deslumbrador, perfumado el ambiente por infinidad de guirnaldas de flores blancas. De ahí que hayamos querido hoy hacer honor a esos momentos y están las flores blancas, poniendo esas flores blancas aquí en esta charla. Por la tarde hubo un banquete en el que participaron el vicario general castrense, pero el acto se hizo muy cerca de aquí, con los hermanos de la Salle. Le dieron un banquete al vicario castrense y hubo un recuerdo a todos aquellos que habían participado en ese empuje de la castrense. Tienes que tirar hacia atrás. Ay, perdón. No ha ido. Aquí. Antes, cuando hablamos de las partes en las que habíamos dividido la conferencia, esta es la última. Ya a partir de ese 22 de noviembre de 1923 se empieza a celebrar culto. Ya hay un nuevo lugar de culto en Melilla. Los primeros bautizos fueron los que tenemos aquí, los de María África, Felisa Matilde,
María de la Encarnación y Ángel y Enriqueta. El día 22 de noviembre de 1923 se bautizó a María de África Pilar Victorina Martina, hija de Vicente Aycar, que era capitán de Intendencia, y de África Benzo. El día 23 se bautizó a Felisa Matilde, hija de un herrador de regulares, de Eustacio Oliveros Hernández y de María Jesús Ochoa Capellán. El día 23 también recibe las aguas bautismales María de la Encarnación, hija de un sargento de la Comandancia de Artillería, de Gonzalo Martín Rodríguez, y de Querubina Pérez Martínez. Como veis, hay algunos nombres que son un poquito, que se salen de lo normal, ¿no? El día 24 se bautiza una niña con un nombre precioso, Isabel. ¿Cómo no? Es que no tengo abuela, entonces me lo digo yo todo. Hija del sargento del Regimiento de África, José Machado Polo, y de María Sánchez Alcaraz. Y al mes siguiente, el día 23, los dos hermanos, Ángel y Enriqueta, hijos de Francisco Escaño Cuenca, sargento de regulares, y de Enriqueta Rodríguez Navarro. ¿Por qué hemos llegado hasta esta fecha? Porque Ángel y Enriqueta, a nosotros que nos gusta tanto el cementerio y la historia del cementerio, pues resulta que eran nietos del del conserje que más años estuvo al frente del cementerio, de Francisco Escaño Mérida. Y este hombre tiene una historia muy bonita, pero no la vamos a contar aquí porque no es el sitio. Os invitamos a una de las visitas que hacemos al cementerio y ahí os contamos la historia. Por eso hemos querido llegar hasta el bautizo de los hermanos Ángel y Enriqueta. Bien, en cuanto a enlaces matrimoniales, Isabel nos ha hablado de los primeros bautizos. Ya el mismo día de la inauguración hacen bautizos. No será hasta un par de meses después donde se haga la primera boda de Petra Gutiérrez Aparicio y Isaac Hernández Gutiérrez. Después ya, un poquito más adelante, el de María del Carmen Sánchez López y Julio Bauza del Olmo serán las primeras enlaces matrimoniales que se hagan en este espacio. En cuanto a ver, que pase para acá. Bien. En cuanto a la bendición de imágenes y de otros actos que se van realizando tras la inauguración, aquí tenemos la imagen de San Fernando a las 12 de la mañana del diciembre, han pasado ya un mes, tuvo lugar en la Capilla Castrense el acto de bendecir la imagen de San Fernando. Un San Fernando que no es el mismo que tenemos en la actual capilla, no, lo tenemos desaparecido totalmente. Este San Fernando, ojalá supiéramos dónde está, tal vez aparezca en algún acuartelamiento. Aquí miren bien la imagen, a ver si la encuentran, por favor. Y bueno, la imagen fue colocada en el lateral derecho, en el que también se venera a Santa Bárbara. No la pase. Lo bueno que tiene esta imagen es que aparecen, los tres que participaron en ella, y el militar de la izquierda es Vicente Rodilla, famoso escultor, que hace poco, si no me equivoco, ha habido familiares aquí en Melilla. Es de esas imágenes que hemos tenido la gran suerte de encontrar y que precisamente son alusivas al momento, ¿no?, que fueron de la época. No, como verán, no es fácil y no hemos tenido que valer un poco de la imaginación y de algunas para poder documentar gráficamente, porque no es lo mismo. Es difícil. Es un poquito complicado. Bien, la celebración de Santa Bárbara, Isabel va a hablar de ella. Esta imagen le tenemos que dar las gracias a Susana por cedernos la imagen. Se hizo el 4 de diciembre, como no podía ser de otra manera, de 1923, organizada por la Asociación de Señoras de Santa Bárbara. Se celebró ayer a las 10:30 en la nueva Capilla Castrense, una solemne función religiosa en honor a Santa Bárbara, excelsa patrona del arma de artillería. El altar mayor, donde se había erigido la imagen de Santa Bárbara, lucía espléndida iluminación, completando el bello y artístico conjunto hermosa guirnalda de flores e infinidad de plantas. Bueno, para terminar,
no para terminar, porque tenemos un broche final que creo que nos va a quedar muy bonito, les va a gustar a todos ustedes. Con esa intención está hecho, ¿verdad? Vamos a hablar de algunas curiosidades, por ejemplo, de aquellos nombres que se les otorgan a algunos niños bautizados. Me ha parecido muy curioso. Cuando estuve en Madrid, me comentaban allá en el archivo que tenían hasta ellos, bueno, el día de los archivos abren a todo el público y tenían un documento donde aparecían un señor que tenía 30 nombres bautizados, o sea, una barbaridad, más que los reyes. Bueno, pues aquí hemos encontrado algunos que tienen unos cuantos también. Por ejemplo, en 1916 en la Castrense a una niña se le impuso el nombre de María de los Dolores, Lina Emilia Isidra Salvadora, Margarita Francisca de Paula de la Santísima Trinidad. Bien, también a otra, en el año 24, se le llama María Margarita Rufina María del Alcázar Antonia Basaltara. Vale. Gabriel Emilio Joaquín del Corazón de Jesús. Bueno, este es un poquito más corto. Y ya en el año 17 también Isidro Manuel Salvador Lino Tiburcio Francisco de la Santísima Trinidad. Bueno, ¿cómo lo abreviarían? No lo sé, Pues no lo sería el primer nombre. Bien, llegado a este punto, a nosotros nos gustaría, nuestra querida castrense, como veis, ya se está celebrando culto, pero este pequeño apartado lo hemos llamado Curiosidades de 1923, y esas curiosidades, ver un poco qué gente vivía en Melilla, con nombres y apellidos, ¿no? Porque yo creo que quizás nos despierta un poco esa curiosidad. ¿Quiénes vivían en la plaza en esos momentos? Gente, bueno, como población había mucho, pero nombres así más destacados, ¿no? Y en este momento vamos a poner primero un pequeño vídeo, porque ya ha subido nuestra ayudante a ponerlo, antes de hablar de estas curiosidades. Esperemos que les guste. Es un detalle de esa Melilla, de esta iglesia castrense, ¿no? Ayer y hoy.
Este es nuestro pequeño regalo a nuestro nuevo pater, a David, al pater Paco Sierra y a todos y cada uno de los que han pasado por la ciudad, por esa ciudad que hemos visto, por donde pues se paseaba el doctor García Viñas, la familia Prado Benítez, que quizás alguien diga, bueno, ¿y quién eran? Bueno, pues la familia Prado Benítez era la familia del comandante Julio Benítez Benítez, que vivían en la calle Ramírez de Arellano, el joyero Pablo Reslas, el doctor Leopoldo Queipo, el notario Juan Castelló, don Rafael Fernández de Castro y Pedrera, cronista oficial de Melilla, que también nos ha dejado un legado maravilloso, don David Melul Benchimol, don Pablo Vallesca Luque, hijo del insigne Pablo Vallesca Edra, la familia Bale, don Miguel Melibeo, dentista, y don Juan Montes Hoyo, por citar algunos de los melillenses de la época. Como entidades que pasarían a ver realmente cómo iban las obras, desde luego todas las comunidades, como somos multiculturales, como tenían trabajo de cara al puerto, gran parte de la colonia israelita pasó por la puerta viendo cómo se estaba haciendo la castrense, al igual que todos los musulmanes que tenían negocios en nuestra ciudad, que iban a nuestro puerto a recoger mercancías. Fue un espacio de tránsito y en esos años de construcción pasó toda la ciudadanía por las puertas de la castrense viendo cómo se iba elevando este templo. Los hermanos de la doctrina cristiana, las hermanas del buen consejo, y como mujeres de Melilla que tal vez y seguramente pasaron por allí, bueno, pues estarían las hermanas Pilar y Carmen, las telegrafistas de lo que era esa ciudad, Ángeles Sánchez Esteban Campos, que era una industrial, Encarnación Santo Jiménez, que era una profesora de partos muy famosa aquí en la ciudad de Melilla, o la telefonista Purificación Mateos. Como vecinos de la zona, bueno, pues muchísimos, y los que sufrieron las obras verdaderamente eran muchos de los vecinos que veían cómo traían, transportaban mercancías que les quedaban muchas veces en ese barrio anexo a la castrense. En esa calle Alfonso XII estaban los hermanos Isaac y Samuel Salama, tan conocidos en la ciudad, que vieron pasar por sus puertas todas las mercancías. En la calle Jardines estaba Vicente Jurado y Salvador Almosnino, o en General Macías, Juan López Burgo y Encarnación Mandía, que, como digo, vieron pasar todo ese traje-meneje de soldados, militares, obreros, mercancías, piedras, tejas, etcétera, etcétera. En noviembre, bueno, pues tienen diferentes compromisos matrimoniales en la iglesia, algunos de los más conocidos en Melilla, Paquita Montes García con Miguel Gómez Morales, y bueno, diferentes personalidades pasaron por ahí. Tengo que decir que también años antes se casaron en la antigua castrense, por ejemplo, nuestros ingenieros militares, Vicente García del Campo, muy conocido aquí en la ciudad de Melilla, que gracias a los ingenieros militares hemos urbanizado muchos espacios, y Francisco García Romagnoli, por ejemplo, entre otros. Esto se nos ha quedado que era para que viésemos que, bueno, que ya en esa primera Navidad pues fue famoso el Belén que hizo la iglesia castrense, ¿no? Y llamó la atención hasta el punto que trascendió en los medios de comunicación. El telegrama del Rey, por supuesto. Y les hemos cansado durante una hora. Pero ya nos queda despedirnos, de verdad que ya nos despedimos. Y nos queda la despedida. Empieza así. Bien, bueno, estamos encantadas de haber sido las que han inaugurado pues este centenario tan importante. Nosotros estamos ahora aquí mismo haciendo historia, porque dentro de unos años dirán, ¿qué se hizo para el centenario de la castrense? Pues se inauguró en tal fecha, en la UNED, etcétera, etcétera. Bien.
Bueno, pues para finalizar este viaje en el tiempo que nos ha llevado a esta Melilla de los años 20, que como hemos visto queremos expresar, bueno, pues nuestro agradecimiento a quienes nos han otorgado el honor no solo de contar la historia de la Capilla Castrense de la Purísima Concepción, sino bueno, de iniciar, como he dicho, con esta conferencia los actos que a lo largo de estos meses se van a ir realizando. No va a ser el único, van a ser varios y muchísimo mejores que este, seguramente. Dar las gracias al Pater Francisco Sierra, que confió en nosotras hace un tiempo, cuando se iban a empezar a organizar estos actos, al Pater David Sevilla, aquí presente, por recoger el testigo, que ha seguido otorgándonos esa confianza, nos ha ayudado en todo lo posible y lo imposible, también tengo que decirlo. Bueno, esta aventura, como nos va a contar Isabel, fue hace más de un año, ¿no, hace Isabel? más de un año, cuando nos propusieron colaborar. Nosotros no podíamos decir que no, porque la investigación, como sabéis, los que nos conocéis, nos apasiona. El dar forma ya es distinto, y el ponerse aquí delante de un público tan maravilloso. Y además, para mí, este sitio es muy especial. Ha sido mi colegio y ha sido mi universidad. Y hoy estoy abriendo, junto con Elena, los actos del centenario de la Castrense, y no me quiero emocionar. Pero es de bien nacido el ser agradecido, y queremos seguir agradeciendo un poquito más, si nos lo permitís, y no os vamos a entretener mucho más. Antes lo hemos comentado, ¿no?, que la búsqueda no ha sido solo aquí en Melilla. Elena ha estado en Segovia y en Madrid, y yo he estado en Madrid también y en Málaga buscando información. Tenemos que dar las gracias a los cronistas oficiales, tanto de Melilla, Antonio Bravo, como de Ceuta, José Luis Gómez Barceló, por su aportación. Al personal del Archivo General de Melilla, por habernos aportado documentación gráfica, al archivo intermedio, a todo el personal. Cuando decimos archivo hablamos de todo el personal, y así no nos dejamos a nadie. A varias familias que nos están haciendo llegar fotografías, y que, bueno, en ese pequeño vídeo no era posible porque lo dejamos para la exposición. Como antes hemos dicho, no queremos olvidar a todos los capellanes castrenses que han pasado por nuestra ciudad. Tenemos que dar las gracias a Francisco Carcaño, a una vida como militar dedicada a la construcción, dejando en esta ciudad una buena muestra de su excelente trabajo. Por supuesto, a quien fue el alma mater de esta construcción, a quien puso en marcha toda la maquinaria necesaria para que Melilla tuviese una nueva capilla castrense de mayores dimensiones que la anterior. Gracias, doña Luteria, por saber motivar a los melillenses de entonces para llevar a cabo una empresa de semejante envergadura, por implicarse tanto en el día a día de la ciudad. Lástima que su marcha estuviera envuelta en tanto dolor y tristeza. A todos los aquí presentes por arropar este acto, y a quienes no le ha sido posible asistir, gracias también. Este 2023 es un año emblemático para la ciudad, ya que estamos viviendo dos efemérides muy importantes. Permítanme recordarles, como yo toco también muy de cerca, el 75 aniversario de la coronación canónica de nuestra patrona. Siendo conscientes del privilegio que tenemos todos, vivamos ambas efemérides, coronación y centenario, con el cariño y devoción que merecen. Muchísimas gracias a todos. Esta mañana hemos presentado ante los medios de comunicación social, ante la prensa, pues los distintos actos que vamos a hacer para esta celebración del centenario de la Castrense, que incluyen conferencias, obras teatrales, música sacra y otra serie de actividades, ¿no? Y todo eso solo es posible pues con el cariño, devoción y dedicación que todos los que voluntariamente y de forma altruista han querido participar
pues lo ilustran, porque realmente nosotros, la Comandancia General y la familia castrense, que no en vano es la parroquia castrense, pues realmente nuestra capacidad es muy limitada. Los militares vamos y venimos, entramos y salimos, tampoco estamos tanto tiempo en los sitios. Realmente yo soy uno de esos y por lo tanto agradezco mucho que la gente de Melilla, esa comunión que hay con la familia castrense, pues nos ilustréis de todo esto tan bonito que hemos tenido la oportunidad de conocer hoy. Los orígenes, quién movió esto, por qué se movió, quién lo financió, con exposición pública en la prensa además, donde se ponía lo que había contribuido cada uno. Y bueno, todas esas curiosidades que hemos podido saber y que, como decía esta mañana, pues no se puede querer lo que no se conoce, y creo que ahora todos nosotros, y yo desde luego, puedo querer la capilla castrense mucho más, sabiendo pues el origen y su desarrollo. También quiero agradecer a la UNED, como siempre, creo que Ángel se ha tenido que ir, que nos deje esta magnífica sala para hacer nuestras conferencias. El casino militar lo tenemos cerrado y tenemos que recurrir continuamente a Ángel para que con su caridad y también grandeza pues nos deje esta sala. Y también no quiero dejar de agradecer al Gobierno de la Ciudad Autónoma, la figura de su consejera de Cultura, Fadela, muchas gracias por tu apoyo material e inmaterial, y siempre estás disponible para ayudarnos, así que muchas gracias. Y sin más, quiero daros un pequeño recuerdo que no tiene gran valor material, pero sí espiritual y simbólico. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Creo que no va a ser una sorpresa porque lo acabáis de poner aquí. Vamos. Pero es el cuadro del comandante Carcaño, dedicado. Espectacular. Bueno, lo agradecemos un montón. Bueno, Para nosotros, el sitio espectacular.